Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En este vídeo vamos a mostraros cómo hacer la instalación del enganche y el kit electrónico sobre este Renault Megane 4. Como primeros pasos, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. En esta ocasión vamos a hacer el montaje con una bola fija, pero podemos hacer el montaje también con bola desmontable horizontal con el mismo cuerpo y desmontable vertical con un cuerpo ya esta vez preparado para ello. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Para ello, quitaremos ambos pilotos. Retiramos la tapa que vemos en el lateral y podremos acceder a uno de los tornillos que lo sujeta. Ya podemos retirar el piloto. Una vez retirado el piloto, desenchufamos y vemos los dos tornillos a quitar. En el lado izquierdo, los mismos pasos. Retiramos la tapa y quitamos el tornillo plástico. Misma operación que en el otro lado. Retiramos el piloto, desconectamos y tenemos ya los dos tornillos. Levantamos el vehículo. En la parte inferior nos encontraremos con 6 tornillos, 2 en cada esquina y 2 en la parte central. Muy importante que no soltéis este tornillo de aquí, es el que sujeta el antiniebla, si no se nos caerá a la hora de quitar el paragolpes. En ambos pasos de rueda, como podemos ver, el paragolpes lo tenemos prácticamente suelto, a falta de la esquina que une la aleta con el paragolpes. Justo debajo levantaremos el tapizado y nos encontraremos con una grapa. Levantaremos el tapizado y vemos la grapa plástica. La aflojamos y la podemos extraer. En el lado derecho, la misma operación. Retiramos el tapizado, extraemos la grapa. Retirados todos los tornillos y las grapas de las esquinas, podremos proceder a soltar el paragolpes. Un inciso. El tope que vemos aquí de goma, tendríamos que desmontarlo para poder sacar el paragolpes. A mí me resulta bastante complicado después volverlo a colocar en su sitio. Para evitar el desmontarlo, lo hago de la siguiente forma. Con un poco de afloja todo, le doy y cuando extraemos el paragolpes y tiramos, se nos queda en su sitio. Y para poder retirar de todo el paragolpes, desconectaremos los enchufes tanto de los sensores como de las luces de la placa de matrícula. Para poder instalar el enganche es necesario que retiremos el refuerzo metálico y recordar que este no se utiliza. Sí que tenemos que volver a utilizar los tornillos que sujetan el travesaño. En ambos laterales, y ahora para el vídeo os voy a retirar estas piezas, veremos que tenemos los puntos de anclaje del enganche, pero están tapados por unas pegatinas. Como podéis ver, en este caso lleva masilla y una pegatina, y en este otro punto de aquí lleva antigravilla. Yo os he retirado el paso de ruedas para que podáis ver con facilidad los dos puntos de anclaje, pero en vuestro caso no será necesario. Sí que os recomiendo que quitéis bien para que haga el apoyo la pasta que vemos aquí. Si nos fijamos, tenemos aquí el soporte del escape. Este soporte lleva un tornillo, el cual lo veremos en el interior del chasis. Para facilitarnos la colocación de las tuercas interiores, yo lo aflojo. Hemos retirado también el soporte en este otro lado para que lo podáis ver bastante mejor. Quitaremos la masilla en este punto de aquí y la pegatina que vemos en este otro. Colocaremos la pletina que lleva las tuercas soldadas
por el interior del chasis, haciéndola coincidir con los orificios. Las piezas laterales vemos que tenemos un tornillo, el cual va rasgado, y un punto en el cual llevas el tornillo justo, que aquí pondremos el tornillo de 12 con la arandela Grower. Lo colocaremos sobre el primer punto y en el orificio ovalado colocaremos el tornillo con la arandela Grower y la arandela ancha. Hacemos coincidir el punto . Una vez que hemos colocado los tornillos en su sitio, colocaremos la goma que venía ya en el vehículo y la chapa que viene incluida en nuestro enganche de la siguiente forma. Usando los mismos tornillos y las mismas tuercas que venían sujetando el travesaño. De esta manera nos aseguramos de que el orificio del chasis queda sellado y evitamos que entre agua en su interior. En el lado izquierdo colocaremos las tuercas por el interior y la pieza lateral, que va provista de estos gruesos para evitar el contacto con el soporte del escape. El tornillo que va rasgado va en la parte de aquí y el tornillo con la arandela Grower en el primer punto. Colocaremos también la pieza igual que en el otro lado. Colocaremos el cuerpo central del enganche de la siguiente forma: tornillos pasantes con tuerca para los puntos de la parte inferior y tornillo con arandela Grower en la parte superior. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, pasaremos a darle el par de apriete necesario. Tornillos de 12 y todos son iguales, con lo cual 87 Nm de par le tendremos que dar a cada uno de los tornillos. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Y en esta ocasión, el kit recomendado, como podéis ver en la página web, es el kit Aragon Pro, el cual conectaremos directamente a los pilotos, teniendo en cuenta que la señal de antiniebla va en el paragolpes. El positivo, aprovechando que lleva este vehículo una toma de positivo en la parte trasera derecha, lo cogeremos de ahí. Ahora os explicaré con más detalle las peculiaridades de instalación de este kit Aragon Pro. Para facilitarnos la instalación, destapizaremos el lateral izquierdo, en el cual encontraremos el positivo que os comentaba anteriormente. También vamos a localizar las señales del piloto y las señales de la antiniebla que va al paragolpe. Como podéis ver, los tapizados de este Renault salen muy fácil, sin necesidad de quitar ni siquiera ningún tipo de grapa. Van todo con grapas de presión y, como podéis ver, salen con bastante facilidad. Quitamos esta grapa de aquí y, como podéis ver, sale prácticamente todo el lateral. Para poder terminar de retirar este tapizado, quitaremos los dos tornillos que tenemos a la vista. Retiramos el conector del plafón y con la ayuda del sacagrapas quitamos la grapa que nos sujeta en la parte superior. Este vehículo lleva montado a posteriori una toma de positivo. Voy a explicaros de forma breve cómo vamos a hacer la instalación. Lo primero, como os comentaba, tenemos la posibilidad de conectar el positivo en la parte trasera. ¿Veis esta cinta amarilla? Aquí nos está marcando que la instalación del vehículo lleva preparado un positivo. Con mucho cuidado quitaremos la cinta aislante. Como podéis ver, tenemos un cable rojo. Y si veis, el cable rojo está doblado sobre sí mismo y termina aquí. Con la ayuda de la punta de pruebas comprobaremos si nos llega o no corriente. En este caso no lleva corriente. Tenemos que ir a la parte delantera y colocar el fusible en la caja de fusibles. En la tapa de fusibles veréis el esquema
y la correspondencia de cada uno de los fusibles. Veis el simbolito de caravana que va justo aquí. Ese es el fusible que tendremos que colocar. Como habéis podido ver en el esquema, la posición del fusible es esta de aquí. Colocaremos, en nuestro caso, un fusible de 15 amperios. Una vez que hemos colocado el fusible, podemos ver que ya tenemos corriente. Como podemos observar, tenemos en esta zona de aquí el cableado que va hacia la parte exterior. Aquí tenemos tanto las señales del piloto como las señales del paragolpes. Y en este otro cableado que vemos aquí, localizaremos la señal de marcha atrás, que es la que va hacia el portón. Teniendo claro dónde vamos a coger el positivo y dónde vamos a ubicar la centralita, pasaremos el cableado en el lado izquierdo, aprovechando el pasamuros que lleva para el cableado exterior. Introduciremos el cableado al interior. Dejaremos sujeto el cableado de la instalación con las bridas provistas en el kit. Nos vamos a dejar ya sujeto la base de enchufe al soporte metálico. En esta ocasión el soporte metálico es específico para este vehículo y es más largo para salvar así el paragolpes. No sujetaremos la base hasta que no tengamos colocado el paragolpes. Sujetaremos la centralita con la ayuda del adhesivo de doble cara y lo vamos a pegar para que pegue bien sobre la propia centralita del vehículo, pero por la parte de atrás para que entre bien el tapizado. Aprovecharemos el punto de masa original del vehículo para colocar las masas de nuestra instalación. Hemos dejado empalmado el cable de positivo con el cable naranja de nuestra instalación, quedando de esta forma alimentada. El cable naranja de la señal de marcha atrás lo hemos conectado a este mazo de cables que sube hacia el portón. Como podéis ver, hay varios cables de color verde. Uno de ellos es el que pertenece a la señal de marcha atrás. Siempre os digo que tenéis que comprobar todas las señales antes de conectarlos. No os fiéis solamente del color del cable que yo os doy. Como podéis ver, aquí hay dos cables verdes y podría llevar a confusión. En el mazo de cables que sale hacia el exterior, conectaremos el antiniebla a este cable de color rosa, la posición a este cable azul con línea blanca, el intermitente izquierdo, que es este cable de color blanco, y el cable de freno, que es este cable de color gris con una línea roja. Como siempre os digo, verificarlo antes de nada debido a la cantidad de cables que podéis encontraros en el mazo que pueden llevar un color igual o similar. El intermitente derecho y la posición derecha los vamos a coger del piloto derecho, y para evitar que se dañe el cableado lo vamos a pasar por el interior del panel trasero. Nos vamos a ayudar de una guía, la cual ya hemos pasado por el interior. Como podéis ver, el cableado se nos queda en el interior del vehículo, evitando que roce con cualquier otra parte plástica de los tapizados y que se pueda llegar a dañar. Y ahora lo vamos a conectar al cableado de fuera. Como podéis ver, el piloto derecho sale cableado por esta goma de aquí. Vamos a extraer la goma y vemos el orificio que entra hasta el interior. Pero para evitar el destapizado de esta parte, vamos a usar la misma guía con la que hemos pasado el cableado y vemos que nos aparece aquí. En el cable blanco conectaremos el intermitente, que es el cable verde de nuestra instalación. Acordaros que estamos en el piloto derecho. Y en el cable azul con una línea blanca conectaremos la señal de posición. Cable azul, línea blanca, señal de posición. Cable marrón de nuestra instalación. Y terminamos apretando con el alicate. Encintaremos la instalación y volvemos a recogerla. Con la ayuda del Towbar Tester comprobaremos todas las funciones de nuestro kit electrónico. Como podéis ver, todo funciona correctamente. Para realizar el recorte lo haremos en forma de U. Tener en cuenta y muy presente el tipo de paragolpes que lleva el vehículo. Dependiendo del tipo de paragolpes llevará un recorte de una forma o de otra. Para afinar el recorte usaremos un estropajo de fibras
dejando así un acabado mucho más fino. Terminado de hacer el recorte, pasaremos a montar el paragolpes y con esto daremos por finalizado el montaje de este vehículo. Y de esta forma damos por finalizado el montaje de este Renault Megane. Hasta el próximo vídeo.